A las 8:30 de la mañana del 19 de mayo de 2025, un operador del SBU que llevaba gafas FPV recibió la autorización que había estado esperando. Envíalo. En cuestión de segundos, un cuadricóptero construido en Ucrania que transportaba 3 kilogramos de explosivos potentes comenzó un viaje de 35 km a través del Mar Negro para eliminar uno de los activos de vigilancia más importantes de Rusia que ayudaría a Ucrania a recuperar el Mar Negro. El indicativo del operador, Soil, estaba situado en un búnker oculto a 35 km del objetivo en la isla Serpiente. Su dron era un cuadricóptero FPV de cuadro de 10 pulgadas estándar, construido con componentes chinos en un taller de Kiev apenas días antes. Pero ya no era un dron de carreras. Sujetado con bridas a su panza había un dispositivo explosivo personalizado destinado a destruir ese radar y eliminar a cualquier personal en un radio de 5 m. Las coordenadas del objetivo se habían programado en su sistema de control terrestre horas antes. La instalación de radar Neva en la Torre Boiko Alfa, una de las plataformas de gas que Rusia había ocupado en el Mar Negro. No se trataba de un radar cualquiera. El sistema Neva proporcionaba cobertura de detección de 45 km que había estado obstaculizando las operaciones ucranianas durante meses. Derribarlo permitiría a las fuerzas ucranianas moverse por esta área del Mar Negro con mucha más libertad. El sistema de dron FPV que estaba operando representaba la democratización de la guerra de precisión. Un dron de carreras de $500 transformado en un cohete guiado gracias al ingenio ucraniano. Los 4 motores sin escobillas del cuadricóptero giraron hasta 20.000 RPM cuando el piloto inició el despegue desde una plataforma de lanzamiento improvisada oculta entre los juncos costeros. A diferencia de los drones militares tradicionales, los sistemas FPV proporcionan una transmisión de video en tiempo real mediante una señal analógica que resiste el bloqueo electrónico. Soil podía ver exactamente lo que su dron veía a través de las gafas estilo VR sujetas a su cabeza, creando una conexión íntima entre piloto y arma que hacía a los drones FPV devastadoramente precisos contra objetivos puntuales. El perfil de vuelo se planificó cuidadosamente para evitar la detección rusa. En lugar de volar directamente hacia el objetivo, el dron seguiría un patrón en zigzag como este, manteniéndose por debajo de los 50 m de altitud para permanecer fuera de la cobertura radar. A 65 km/h, el viaje de 35 km tomaría poco más de 45 minutos debido al patrón en zigzag que el dron tendría que seguir para evitar la detección. Cuando el dron despegó y comenzó su aproximación hacia las torres Boiko, Soil pudo ver el Mar Negro extendiéndose abajo a través de la cámara del dron. A lo lejos, la plataforma de gas se levantaba del agua como una isla de acero, llena de equipos y personal ruso que no tenía idea de lo que se estaba acercando hacia ellos. A las 9:15, el dron FPV de Soul superó la última ola y la plataforma de la Torre Boiko apareció con absoluta claridad a través de sus gafas. La enorme estructura de acero se elevaba 40 m por encima del Mar Negro. Y allí, montado en el punto más alto de la plataforma, estaba su objetivo, el sistema de radar Neva que había estado rastreando las operaciones ucranianas durante meses. El radar Neva no era un equipo de vigilancia cualquiera. Era uno de los pocos sistemas soviéticos heredados que realmente funcionaban bien. El sistema de banda K operaba a una frecuencia de 35 GHz con una matriz de antena giratoria que podía detectar aeronaves y embarcaciones de superficie a rangos de hasta 45 km. Más críticamente para las fuerzas rusas, podía rastrear 200 objetivos simultáneamente y proporcionar datos de puntería a sistemas de armas situados por todo el noroeste del Mar Negro. Pero a pesar de su ingeniería, el sistema radar no podía sobrevivir al impacto de un dron cargado de explosivos. Los 3 kilogramos sujetos al dron de Soul podrían no parecer mucho, pero serían absolutamente devastadores cuando se dirigieran contra transmisores delicados, receptores y sistemas guía de ondas. A través de sus gafas, Sok pudo ver al personal ruso moviéndose por los niveles inferiores de la plataforma, completamente ajenos a la amenaza que se aproximaba desde el noreste. El Red Arania continuó su rotación metódica, cada barrido acercándolo más a la posibilidad de detectar el dron entrante. Pero los cuadricópteros FPV tienen secciones transversales radar diminutas, aproximadamente equivalentes a un ave marina grande, lo que los hace casi invisibles para la mayoría de los sistemas de detección. A 800 m del objetivo, Soichi inició su aproximación terminal. La belleza de los sistemas FPV reside en su precisión. A diferencia de los misiles de artillería que dependen de coordenadas GPS, los pilotos FPV pueden hacer ajustes en tiempo real hasta el momento del impacto.
Soil podía ver exactamente dónde quería impactar, la unión entre la antena del radar y su unidad de control, el punto dulce que maximizaría el daño tanto a los componentes mecánicos como electrónicos. La cámara del dron mostraba la instalación NEA haciéndose más grande en su campo de visión. Los ingenieros soviéticos habían construido el sistema para resistir el bloqueo electrónico y los extremos ambientales, pero nunca lo diseñaron para sobrevivir a un impacto explosivo directo. La carcasa protectora del radar era una chapa de aluminio destinada a mantener fuera la salpicadura y la lluvia, no explosivos potentes viajando a 60 km/h. A 200 m, el personal ruso en la plataforma finalmente avistó el dron entrante. Soil pudo verlos apuntar y gritar, pero ya era demasiado tarde. El cuadricóptero se movía a demasiada velocidad y la distancia era demasiado corta para cualquier acción defensiva. Un técnico alcanzó algo que parecía un fusil, pero el dron impactaría en menos de 10 segundos. A las 0:90 y 20, el dron FPV de Sol impactó el conjunto de la antena del sistema NEVA con efecto devastador. La carga explosiva detonó instantáneamente al contacto, enviando fragmentos de aluminio, acero y componentes electrónicos volando por la plataforma. La explosión no fue grande según estándares militares, pero fue perfectamente ubicada. El delicado sistema guía de ondas del radar quedó destrozado, su transmisor destruido y su mecanismo de antena giratoria completamente seccionado. En un golpe entregado con precisión, un dron que costaba menos que una suscripción anual a Netflix eliminó una de las mejores capacidades de vigilancia de Rusia. Mientras el humo se alzaba desde el radar NEVA destruido a 80 km de distancia, un arma mucho más devastadora comenzaba su aproximación hacia las torres Voykov. Aunque no está confirmado al 100% en el momento de realización de este video, muchos sospechan que fue esta arma la que se dirigía hacia la plataforma. El dron marino cortando las olas del Mar Negro representaba la guerra marítima ucraniana en su máxima sofisticación. Un buque de superficie no tripulado de 6 m de largo que transportaba casi 1 tonelada de explosivos potentes hacia la plataforma de gas ocupada por los rusos. A diferencia del dron FPV improvisado, el SEAVI fue construido con el propósito de destruir. Desarrollado por la instalación del SBU de Ucrania para atacar objetivos marítimos fortificados, esta esbelta embarcación gris parecía más un bote patrulla de alta velocidad que un arma de guerra. Pero oculto bajo su exterior discreto había 1000 kg de explosivos de grado militar. Suficiente poder destructivo para arrasar una manzana de edificios. El diseño de la ojiva del SEAVI era una obra maestra de la ingeniería explosiva. En lugar de usar una única carga masiva, la carga útil del SEAVI consistía en múltiples cargas dirigidas dispuestas alrededor de la sección de proa. Esta configuración creó lo que los ingenieros llaman un efecto de detonación simpática. Cuando el objetivo primario explotara, desencadenaría cargas secundarias en secuencia, creando una explosión prolongada que podría demoler estructuras de hormigón reforzado. El explosivo en sí era una mezcla de RDX y TNT, proporcionando un efecto de onda máximo combinado con temperaturas sostenidas que superaban los 3000 grados Celsius. Cuando detonara contra las estructuras de soporte de la torre Voykov, esta ojiva no solo dañaría la plataforma, crearía una bola de fuego sostenida que fundiría acero y convertiría el hormigón en polvo. Y a pesar de su nombre, el SEAVI definitivamente no se arrastraba hacia el objetivo. La propulsión provenía de dos motores internos de 200 caballos que impulsaban chorros de agua, lo que permitía al SEAVI alcanzar velocidades de 49 nudos mientras mantenía un perfil bajo en el agua. La configuración de motor gemela proporcionaba redundancia incluso si un motor fallaba. El dron aún podría completar su misión con la planta de potencia restante. La navegación se gestionaba mediante una combinación de GPS, guía inercial y comunicación satelital en tiempo real. Con tanques de combustible adicionales, el SEAVI podía operar de forma autónoma en su rango completo de 1000 km. Pero operadores humanos mantenían el control a través de enlaces satelitales encriptados para ataques de precisión como este. Esto permitía correcciones de rumbo en tiempo real y selección de objetivos hasta el momento del impacto. El diseño del dron priorizaba el sigilo y la supervivencia. Su casco de perfil bajo lo mantenía por debajo de la mayoría de los horizontes radar, mientras que el esquema de pintura gris lo hacía casi invisible contra condiciones de mar picado. Más importante aún, el SEAVI incorporaba múltiples sistemas redundantes de comunicación. Si los rusos interferían una frecuencia, los operadores podían cambiar a canales alternos sin perder el control. Lo que hacía a este SEAVI en particular especialmente peligroso era su perfil de misión.
A diferencia de ataques previos contra objetivos en movimiento como buques de guerra, la Torre Boyko era un objetivo estacionario y bien cartografiado. Los operadores tenían inteligencia detallada sobre la estructura de la plataforma, incluidas las ubicaciones de almacenes, áreas habitacionales y columnas de soporte. Sabían exactamente a dónde ir para causar el máximo daño. Mientras el Seavi se acercaba a su objetivo a 45 nudos, su ojiva representaba la culminación de la innovación ucraniana en guerra asimétrica. 1000 kilos de explosivos diseñados con precisión estaban a punto de demostrar por qué Rusia debía salir del atolladero ucraniano. A las 9:15, el dron Seavi estaba a 30 kilómetros de las torres Boyko y cerrando distancia rápidamente. A través de su sistema de cámara de alta definición, los operadores del SBU podían ver la plataforma gasífera creciendo en sus pantallas. El humo negro seguía elevándose del sistema de radar nido destruido. Pero su objetivo no era el radar, ya había sido eliminado por el ataque FPV. Su misión era destruir la plataforma en sí para garantizar que nunca más pudiera funcionar como puesto militar ruso. El vector de aproximación había sido calculado cuidadosamente para maximizar la sorpresa y minimizar las capacidades defensivas rusas. Con el radar Neva destruido, las fuerzas rusas en la plataforma estaban, en la práctica, ciegas ante amenazas de superficie. Su capacidad de detección restante se reducía a sus propios ojos y a los radios portátiles que pudieran usar para pedir ayuda. Pero la ayuda estaba a más de 100 kilómetros. Mediante la transmisión de la cámara del Seavi, los operadores podían apreciar la escala completa del complejo de la Torre Boyko. La plataforma consistía en múltiples niveles conectados por una estructura de acero, con almacenes, cuartos de equipo y áreas habitacionales distribuidas en distintas secciones. Las fuerzas rusas habían convertido la infraestructura original de extracción de gas en una base de operaciones avanzada, con equipo de comunicaciones, posiciones defensivas y suministros para una ocupación de largo plazo. El sistema de piloto automático del Seavi realizaba cientos de microcorrecciones por segundo para mantener la velocidad y el rumbo óptimos. A diferencia de los pilotos humanos, la computadora de navegación del dron podía procesar simultáneamente coordenadas GPS, datos de guiado inercial e información de puntería visual, todo mientras conservaba un curso perfecto hacia el objetivo. A las 9:35, a unos 10 kilómetros, el Seavi activó sus sistemas de guiado terminal. El paquete de cámaras electro-ópticas del dron fijó la mira en la estructura principal de soporte de la plataforma, específicamente en la unión entre la plataforma de perforación y el bloque de alojamiento donde se encontraba el personal ruso. No se trataba de un objetivo aleatorio. La inteligencia ucraniana había determinado que destruir ese punto estructural específico haría que la plataforma se desplomara al mar. La velocidad del Seavi había aumentado a su máxima, 49 nudos o cerca de 90 kilómetros por hora. A esa velocidad, el dron de 6 metros se había convertido en un proyectil de 6 toneladas que transportaba 1000 kilos de explosivos de alta potencia. La energía cinética por sí sola sería devastadora, pero combinada con la ojiva masiva, el impacto sería absolutamente catastrófico. El personal ruso en la plataforma finalmente detectó la amenaza que se aproximaba. A través de la cámara del dron, los operadores del SBU podían ver figuras corriendo por la cubierta de la plataforma y señalando hacia la embarcación que se acercaba. Algunos agarraban fusiles, otros gritaban por radio, pero sus acciones eran inútiles. El Seavi estaba ya a menos de 5 minutos del impacto y ningún sistema de armas en la plataforma era capaz de detenerlo. Los preparativos defensivos de la plataforma eran patéticamente insuficientes para esta amenaza. Las fuerzas rusas contaban con algunas armas cortas y quizá unas cuantas ametralladoras, pero estaban diseñadas para repeler abordajes de atacantes humanos, no golpes de drones a alta velocidad. El perfil bajísimo y la velocidad increíble del Seavi lo hacían casi imposible de enfrentar con armas convencionales. A 2 kilómetros del objetivo, el Seavi estaba comprometido con su aproximación final. 1000 kilos de explosivos estaban a punto de transformar la Torre Boyko de un puesto militar ruso en una masa retorcida de metal. A las 9:50, el dron Seavi golpeó la unión de soporte principal de la Torre Boyko con la fuerza de un tren de carga. Las cargas conformadas dispuestas alrededor de la sección de proa del Seavi concentraron la energía explosiva directamente en los soportes estructurales de la plataforma, creando un efecto de demolición que los manuales de ingeniería describirían como una falla estructural catastrófica y que yo llamaría volarla por los aires.
En el primer segundo de la detonación, las temperaturas en el centro de la explosión superaron los 3.500 grados Celsius, lo bastante altas para derretir la armazón de acero que mantenía unida a la plataforma. El bloque de alojamiento, donde se había alojado el personal ruso, se desintegró. Sus muros y pisos prefabricados se vaporizaban por la combustión explosiva sostenida. Quien estuviera dentro no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero la destrucción apenas comenzaba. La Torre Boyko había sido diseñada como un sistema integrado en el que cada componente soportaba a los demás. Cuando la ojiva del SEABI seccionó las conexiones estructurales principales, desencadenó un colapso en cascada que fue derribando una sección tras otra de la plataforma. Los almacenes llenos de equipo y suministros alimentaron el fuego creciente al prenderse y explotar en detonaciones secundarias. Los tanques de combustible de la plataforma, que contenían diésel para generadores y maquinaria, empezaron a reventar en secuencia. Cada explosión lanzaba nuevas llamas a cientos de metros de altura, creando una columna de fuego visible desde el espacio. La columna de humo subió a más de 1 kilómetro en el cielo, un monumento visual a la eficacia del ataque. En menos de 5 minutos desde el impacto del SEABI, toda la superestructura de la Torre Boyko se había desplomado al mar. Lo que había sido una plataforma de varios niveles que sostenía operaciones militares rusas era ahora una masa retorcida de acero y hormigón que sobresalía del agua como las costillas de un cadáver gigantesco. Los bloques de alojamiento, almacenes y cuartos de equipo que habían alojado a personal y suministros rusos habían desaparecido, reemplazados por escombros que flotaban sobre una superficie cubierta de petróleo. Los pocos miembros del personal ruso que habían estado en los niveles inferiores de la plataforma y sobrevivieron a la explosión inicial estaban ahora atrapados sobre restos inestables, sin posibilidad de rescate. La ayuda estaba a cientos de kilómetros, y los incendios que ardían en las secciones restantes de la plataforma hacían imposible la evacuación en helicóptero. Imágenes satelitales ucranianas captaron la escena un par de horas después del ataque, donde la Torre Boyko había sido símbolo de la ocupación rusa, solo quedaban restos en llamas. La plataforma que había servido como puesto avanzado de vigilancia y centro logístico para las operaciones rusas en el noroeste del Mar Negro había sido completamente demolida por 2 drones ucranianos que costaron menos que unas 2.200 copias de un videojuego como Skyrim. Por ahora, hasta aquí.